Cuando la salud de mi suegra se vio afectada, impactó a toda la familia. Jamás pensé que, en tan poco tiempo, sería mi suegro el que estaría acostado en esa misma cama del hospital. Siempre se destacó por su fortaleza y dedicación al trabajo. Era una persona a la que admiraba sinceramente. En cambio, mi esposo siempre se encontraba inmerso en sus labores laborales. Tenía escasos momentos para ir a ver a su papá en el centro médico. Me correspondió a mí encargarme de su cuidado. Al ingresar a la sala del centro médico, experimenté una curiosa combinación de compasión y ansiedad. El ambiente gélido del centro médico chocaba con la vulnerabilidad del hombre que siempre había visto como fuerte. Sin embargo, percibía algo adicional. Algo que en ese instante no podía reconocer. Una sensación incómoda que trataba de evitar. Jamás pensé que mi existencia iba a transformarse de manera permanente. Conforme transcurrían los días, asumí el rol de cuidadora principal de mi suegro. Los enfermeros destacaban mi compromiso y hasta él, que solía ser muy callado, comenzó a mostrarse más comunicativo conmigo. Algo había cambiado en nuestra conexión. Su mirada era completamente nueva para mí. Siempre con una mirada seria. Sus ojos parecían escudriñarme en busca de algo. Como si quisieran comunicar algo que no podían decir con palabras. Mientras arreglaba la cama una tarde, percibí el contacto de su mano en mi brazo. Al principio creí requerir asistencia para desplazarme. Pero al observarlo, percibí un destello en su mirada. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Resultaba completamente imposible. Era el progenitor de mi esposo. ¿Cuál era la situación en ese momento? Nadie sospechaba que mi relación con mi pareja había cambiado por completo. Había cierta distancia entre mi esposo y yo. Los diálogos se reducían a los compromisos y las dificultades del día a día. El amor que una vez floreció ahora parecía haberse esfumado junto con el agotamiento. Quizá por eso me encontraba tan frágil. Tan inclinada a buscar reconocimiento en lugares indebidos. Por su parte, mi suegro parecía percatarse de mi falta de compañía. Comenzó a halagarme de maneras que mi esposo ya no utilizaba. Le comentaba lo comprometida que era. Tu hijo es afortunado por contar contigo. A pesar de su apariencia inofensiva inicial. Esas palabras empezaron a adquirir una importancia distinta. Cada halago me generaba mayor desconcierto. Aunque simultáneamente aumentaba mi implicación. Trataba de no prestarle atención. Pero resultaba imposible. Al adentrarme en esa habitación, percibía una energía eléctrica flotando en el ambiente. Su mirada era tan enigmática que resultaba complicado interpretarla. En ocasiones, al estar a solas, realizaba observaciones que, si se escucharan en otro ambiente, podrían parecer inofensivas. Sin embargo, en ese cuarto, adquirían una interpretación distinta. Esa tarde, prolongó el contacto de nuestras manos más allá de lo habitual. No parecía ser la señal de alguien que requería asistencia. Tenía una dimensión más profunda y personal. Experimenté un aumento en mis pulsaciones y me sentí desconcertado ante la situación. Algo estaba experimentando un cambio. Y aunque intentara resistirme, la conexión entre nosotros se hacía cada vez más evidente. En una noche, al acomodar la almohada, nuestros rostros terminaron muy próximos. Fui consciente de su aliento cerca de mí y, por un instante, creí que me daría un beso. El ambiente cercano resultaba agobiante. Mis extremidades temblaban sin control y me resultaba imposible desplazarme. Sin embargo, justo antes de que se acabara el tiempo, apartó la vista y soltó mi mano, saliendo de la habitación a toda prisa, con el corazón latiéndome fuertemente. Me cuestionaba cómo habíamos alcanzado esa situación. ¿Sentía amor por mi esposo? Claro. Sin embargo, esa sensación de vacío, esa carencia de interés, me estaba agotando. Mi suegro lograba ocupar ese espacio de alguna forma. A pesar de todo, era consciente de que adentrarse en ese territorio sería arriesgado, incluso catastrófico. La semana siguiente trajo consigo un cambio total.
El estado de salud de mi suegro ha mejorado notablemente y lo han cambiado a una habitación más exclusiva. Continué desempeñando mi labor de cuidadora. Aunque en esta ocasión la dinámica había cambiado. Pasamos más tiempo solos. Sin las habituales visitas de los enfermeros. Y fue en ese entorno más privado donde finalmente ocurrió lo inevitable. Recibí una llamada solicitando asistencia para incorporarse. Al acercarme, percibí cómo sus manos agarraban las mías con determinación. Al pronunciar esas palabras, mi universo se desmoronó por completo. «Conoces mis sentimientos hacia ti», expresó. Comprendí su sinceridad en ese instante y fue entonces cuando me percaté de que también había desarrollado sentimientos hacia él. No contesté. Pero no era necesario hacerlo. Todo quedaba claro con solo cruzar nuestras miradas. En ese cuarto, la situación llegó a un punto sin retorno. Esa tarde todo comenzó con un leve roce. Casi fortuito. A pesar de su falta de fuerza. Sus manos tenían la suficiente fortaleza para sujetar mi cintura. El calor de su cuerpo, que todavía se sentía débil, provocó que perdiera el dominio de mis emociones. Hubo un intercambio de besos entre nosotros. Se trató de un beso apasionado, cargado de anhelos contenidos. Era consciente de que estaba equivocado, de que podía arruinarlo todo. Pero en ese instante, nada más tenía importancia. Lo que me generaba miedo era lo mucho que ansiaba eso. No se trataba únicamente de la atracción física, sino de la conexión emocional. Algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La presencia de mi suegro me hacía sentir valorada, anhelada y estimada de una forma que ya no experimentaba en mi relación conyugal. Su situación era complicada, pero al mismo tiempo era algo que no se podía evitar. Nada volvió a ser como antes después de ese día. Cada día solía ir al hospital. Pero ahora existía un misterio entre nosotros. Cada roce, cada expresión, poseía una importancia que solo nosotros dos podíamos comprender. Trataba de aparentar. De ser la nuera ejemplar que todos aguardaban. Aunque en su interior se encontraba destrozada. El remordimiento me devoraba. Sin embargo, era incapaz de frenar. Mi esposo permanecía distante, sin prestar atención a lo que ocurría. Mientras yo me encontraba atrapada en este torbellino de pasión y remordimiento. Sin saber cómo liberarme. A medida que el tiempo transcurría, me sumergía cada vez más en esta relación vedada. Esa tarde, durante una conversación con mi suegro, mi esposo llegó inesperadamente al hospital. Casi dejó de latir mi corazón. Nos sorprendió agarrados de la mano y, por un instante, creí que lo había averiguado por completo. Sin embargo, estaba tan concentrado en sus labores, tan alejado de nuestra presencia, que no percibió nada. Tuvimos una breve conversación y luego se marchó. Tras su partida, mi suegro dejó escapar una risita. Pasó desapercibido. Sus palabras causaron un dolor más intenso que cualquier otra cosa. A mi esposo no le prestaba atención. No le importaba. Eso provocó que me sumergiera aún más en lo que estaba ocurriendo. Sentía que me estaba sofocando y era mi suegro quien me salvaba. Llegó finalmente el instante que tanto me atemorizaba. Mi esposo empezó a desconfiar de mis frecuentes idas al hospital. Por lo que un día optó por vigilarme de cerca. Al entrar en la habitación y encontrarnos juntos, me di cuenta de que todo había llegado a su fin. No se escucharon voces elevadas ni hubo confrontaciones. Nos observó simplemente, con una expresión de dolor y sorpresa en su rostro. Antes de marcharse, a pesar de los esfuerzos de mi suegro por reconfortarme, era consciente de que no había posibilidad de seguir adelante. Mi matrimonio estaba arruinado y ahora debía enfrentar las repercusiones de mis elecciones. En los días posteriores, la condición de salud de mi suegro empeoró velozmente. El señor que, a pesar de su avanzada edad y delicado estado de salud, se había vuelto una figura tan influyente en mi existencia. Ahora se encontraba en las últimas. Cada vez que iba al hospital, experimentaba una combinación de remordimiento y sufrimiento. Una mezcla abrumadora de emociones que me absorbían por entero. Al morir,
Experimenté un vacío que jamás habría creído que pudiera existir. En el día de la despedida final, me sentía abrumado por las elecciones que había hecho. Junto a mí se encontraba mi esposo. Sin embargo, parecía que entre nosotros se interponía un vacío insalvable. Ni siquiera hubo contacto visual conmigo. El mutismo y la falta de respuesta emocional por parte de él resultaban más dolorosos que cualquier expresión verbal o señalamiento. Mi esposo ya no estaba conmigo mucho tiempo antes de que descubriera la verdad. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que también había dejado de valorarme. Al bajar poco a poco el féretro en la tierra, experimenté una opresión en la garganta que dificultaba mi respiración. Mis lágrimas no solo fueron a causa de mi suegro, sino también por mi matrimonio fracasado, la responsabilidad que sentía y los instantes irrecuperables. En la última vez que nos despedimos, me acerqué al féretro con las manos temblorosas y susurré unas palabras. Pido disculpas no solo en nuestro nombre, sino por todo lo que se ha quedado atrás. Era mi lugar seguro. Mi vía de escape de una existencia sin sentido. Sin embargo, tras su partida, solo resonaba en mí la consecuencia irremediable de una decisión. Observé a mi esposo una vez más, anhelando descubrir un destello de salvación. Una posibilidad para iniciar de cero. Sin embargo, sus ojos, gélidos y distantes, parecían estar enfocados en otro sitio, lejos de mi presencia. En ese instante comprendí que no solo había extraviado a mi suegro y mi relación matrimonial, sino también toda oportunidad de reencontrar a la persona que fui antes de atravesar esta situación. Una vez que la tierra cubrió por completo el ataúd, solo quedaba la pesadez de la despedida. Una despedida que jamás imaginé tener que enfrentar. Al abandonar el camposanto, sentí que no solo dejaba atrás el cadáver del hombre que cambió mi existencia, sino también las ilusiones de un futuro distinto.